Un pobre carpintero arregló gratis la ventana de una desconocida. 2 días después, recibió una llamada. El viento frío de febrero azotaba las calles de la colonia Doctores en Ciudad de México, cuando Antonio Medina despertó a las 5:30 de la mañana en el pequeño cuarto que compartía con otros 2 trabajadores en una vecindad de la calle Doctor Jiménez. A sus 42 años, sus manos mostraban las cicatrices de 15 años trabajando la madera. Pequeños cortes ya cerrados, callosidades en los lugares exactos donde el cepillo y la sierra dejaban su marca, y esa coloración particular que solo tienen las manos de quienes han lijado miles de superficies hasta dejarlas perfectas. Antonio se levantó en silencio para no despertar a sus compañeros de cuarto. Se lavó la cara con agua helada del lavabo común del pasillo y revisó su caja de herramientas Trooper que había comprado de segunda mano 5 años atrás, pero que mantenía como si fuera nueva. Cada herramienta tenía su lugar preciso. El formón de 1/4 de pulgada que había heredado de su maestro, la escuadra metálica que nunca mentía, el nivel de burbuja que había salvado cientos de trabajos, y su sierra de costilla favorita con dientes que él mismo afilaba cada semana religiosamente. Llevaba 3 semanas sin trabajo fijo desde que la carpintería El Nogal había cerrado después de que el dueño no pudo pagar las deudas acumuladas durante la pandemia, y aunque tenía algunos trabajitos de reparaciones menores que le daban para comer, la situación se estaba poniendo cada vez más difícil. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Antonio caminaba por la avenida Cuauhtémoc cerca de las 9 de la mañana, cargando su caja de herramientas y una pequeña tabla de madera de pino que había comprado con sus últimos pesos para reparar la ventana de una señora en la colonia Roma. El contraste era evidente. Él, con su overol desgastado pero perfectamente limpio, su camisa de trabajo remendada con precisión de sastre y sus botas de trabajo que pedían jubilación, caminando entre oficinistas que se dirigían a trabajos seguros en edificios de vidrio y acero. Pero Antonio nunca se sintió menos por eso. Su abuelo Evaristo, que en paz descanse, le había enseñado que un hombre se mide por la calidad de su trabajo, no por el tamaño de su cartera. «Mijito», le decía don Evaristo mientras le enseñaba a usar el cepillo de carpintero cuando apenas tenía 12 años. «Las manos, que saben crear algo útil y bonito, pueden caminar con orgullo en cualquier lugar, porque llevan consigo un poder que el dinero no puede comprar. El poder de transformar la madera muerta en cosas que van a durar más que nosotros». Mientras buscaba la dirección exacta donde lo esperaban, escuchó a una mujer mayor gritando con desesperación desde una casa de estilo Art Deco con fachada de cantera rosa que había visto mejores tiempos pero aún conservaba su elegancia original. «¡Ay, Dios mío! Esta maldita ventana se volvió a trabar». La voz provenía de una señora de unos 55 años, vestida con un suéter de lana beige y pantalones de mezclilla que hablaban de comodidad económica pero sin ostentación. Estaba luchando con una ventana de madera de cedro blanco que claramente se había hinchado con la humedad del invierno y se había atascado completamente. La mujer, que después se presentaría como Esperanza Morales, empujaba y jalaba la ventana con todas sus fuerzas, pero el marco simplemente no cedía ni 1 milímetro. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y preocupación genuinas, no el capricho de alguien acostumbrado a que otros resuelvan sus problemas. Antonio se detuvo instintivamente. Había reconocido el problema inmediatamente. Era un caso clásico de expansión de madera por humedad, combinado seguramente con bisagras que necesitaban lubricación y posiblemente un marco que se había movido ligeramente con los años.
Sin dudarlo ni un segundo, se acercó con el respeto que había aprendido a tener hacia todas las personas, sin importar su posición social. Buenos días, señora, perdone la molestia. Soy carpintero y veo que tiene problemas con su ventana. ¿Me permitiría echarle un vistazo? A lo mejor puedo ayudarla. Esperanza lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio instantáneo. No todos los días un desconocido se ofrecía a ayudar, especialmente alguien que claramente era trabajador manual en un barrio donde la mayoría de los problemas se resolvían llamando a profesionales caros. Pero había algo en la manera confiada y respetuosa con que Antonio se había dirigido a ella que la tranquilizó inmediatamente. ¿De verdad me puede ayudar? Llevo desde ayer tratando de abrir esta ventana y tengo que ventilar la casa porque mi nieto viene a visitarme y es alérgico al polvo. Antonio dejó su caja de herramientas en la banqueta y examinó la ventana con ojo de experto. Pasó sus manos curtidas por todo el marco, revisó las bisagras oxidadas, observó cómo estaba asentada la ventana en relación al marco de concreto y probó el mecanismo de apertura desde diferentes ángulos. En menos de 3 minutos había diagnosticado exactamente todos los problemas y había formulado mentalmente la solución más eficiente. Señora Esperanza, esta ventana está muy bien hecha. Es madera de cedro blanco auténtico, probablemente de los años 60 cuando todavía se construía con materiales de primera. El problema son 3 cosas. Primero, las bisagras están oxidadas y necesitan aceite. Segundo, la madera se hinchó un poquito con la humedad, pero eso se arregla lijando apenas unos milímetros donde está rozando. Y tercero, el marco se desplazó ligeramente, pero se puede ajustar perfectamente. Con las herramientas adecuadas, en media hora queda funcionando como nueva. Esperanza quedó impresionada no solo por el diagnóstico rápido y preciso, sino por la honestidad evidente del carpintero. Cualquier técnico habría aprovechado su desesperación para inflar el presupuesto o inventar problemas que no existían. ¿Y cuánto me cobraría por arreglarla? Antonio hizo un cálculo rápido en su cabeza. Material, prácticamente nada. Tiempo media hora, trabajo sencillo aunque requería precisión. 250 pesos, señora, y si no queda perfecta, no me paga ni un centavo. Esa es mi garantía. La honestidad de la respuesta conmovió a Esperanza más de lo que ella misma esperaba. En un mundo donde todo el mundo trataba de sacar ventaja, encontrarse con alguien que daba un precio justo y ofrecía garantía total era casi milagroso. Está bien, adelante, pero si no queda bien, señora Esperanza, me quedo trabajando hasta que quede perfecta. Palabra de carpintero. Antonio abrió su caja de herramientas con la solemnidad de un cirujano, preparando su instrumental para una operación delicada. Primero sacó su aceitera de precisión y aplicó lubricante a cada bisagra, trabajando el mecanismo suavemente hasta que el metal comenzó a moverse con fluidez. Luego utilizó su nivel para verificar la alineación del marco y efectivamente confirmó que había un ligero desplazamiento que estaba causando fricción innecesaria. El siguiente paso fue el más delicado: lijar las áreas donde la madera hinchada estaba causando el atascamiento. Antonio sacó su papel de lija de grano medio, montado en un taco de madera que él mismo había fabricado para tener control absoluto sobre la presión. Con movimientos precisos y uniformes, comenzó a retirar material microscópico de los puntos exactos donde se producía la fricción. Esperanza lo observaba fascinada desde la puerta. Nunca había visto trabajar a alguien con esa combinación perfecta de conocimiento técnico y amor genuino por lo que hacía. Cada movimiento de la lija tenía un propósito específico. Cada superficie que tocaba quedaba mejorada. No había prisa,
No había movimientos desperdiciados. Era como observar a un artista creando su obra maestra. «¿Hace mucho que se dedica a esto?», preguntó Esperanza mientras Antonio trabajaba con concentración total. 15 años, señora. Mi abuelo era carpintero, mi tío también. Aprendí desde chamaco que la madera es un material noble. Hay que respetarla y entenderla para que te dé lo mejor de sí misma. Cada veta tiene su historia, cada nudo tiene su personalidad. Mientras hablaba, sus manos seguían trabajando con precisión milimétrica, eliminando exactamente la cantidad necesaria de material sin dañar la integridad de la ventana. El técnico que vino la semana pasada dijo que había que cambiar todo el marco, comentó Esperanza. Ese no era técnico, señora, ese era vendedor. Un carpintero de verdad siempre busca salvar la madera original antes de reemplazarla, especialmente cuando es de esta calidad. Esta ventana está hecha para durar otros 50 años fácil. Sería un pecado botarla por un problemita que se arregla con paciencia. Después de 25 minutos de trabajo meticuloso y cuidadoso, Antonio probó la ventana. Se abrió con suavidad perfecta, sin resistencia, sin ruidos molestos. La ajustó un par de veces más hasta que el movimiento fue absolutamente fluido y silencioso. «Lista, señora Esperanza. Pruébela usted misma». Esperanza abrió y cerró la ventana varias veces, completamente incrédula. No solo funcionaba perfectamente, sino que lo hacía mejor que cuando la casa era nueva. «Es increíble. Parece magia lo que hizo». «No es magia, señora. Es conocimiento acumulado y respeto por los materiales. Esta ventana le va a dar muchos años más de servicio sin problemas». Esperanza sacó su monedero para pagarle los 250 pesos acordados, pero algo la detuvo. Había algo especial en ese carpintero que iba más allá de su competencia técnica. No solo había resuelto el problema mecánico, lo había hecho con una maestría que revelaba años de experiencia y una pasión genuina por su oficio. Además, había algo en su manera de hablar, respetuosa pero segura, humilde pero orgullosa de su trabajo, que la impresionó profundamente. «Joven Antonio, este trabajo vale mucho más de 250 pesos. Usted me salvó de tener que cambiar toda la ventana». «No, señora, un trato es un trato. 250 pesos fue lo que acordamos». Esperanza insistió en darle 300 pesos. «Los 50 extras son por el trabajo tan bien hecho. No es caridad, es reconocimiento al mérito». Antonio quiso rechazar el dinero adicional, pero Esperanza no aceptó un no por respuesta. «¿Tiene tarjeta de presentación? Quizás tenga otros trabajos para usted o pueda recomendarlo con mis vecinos». Antonio sonrió con cierta melancolía. «No, señora, no tengo tarjetas. La carpintería donde trabajaba cerró hace 3 semanas y ando buscando chamba estable, pero si necesita algo, puede buscarme en la carpintería de Don Refugio, en la calle Regina 28, en el centro. Ahí me conocen y me dejan recados». Esperanza memorizó la dirección mentalmente, ya que algo le decía que iba a necesitar esa información muy pronto. Lo que Antonio no sabía es que Esperanza Morales no era exactamente lo que parecía. Aunque vivía de manera sencilla y se vestía sin ostentación, era la fundadora y dueña de Muebles Coloniales Esperanza, una empresa mediana pero muy exitosa que fabricaba muebles de estilo tradicional mexicano para hoteles boutique y restaurantes de alta gama en todo el país. Había empezado el negocio 25 años atrás, desde su propia casa, cuando su esposo murió en un accidente y tuvo que sacar adelante a sus 3 hijos. Su filosofía siempre había sido que el verdadero lujo no está en los materiales caros, sino en la perfección del trabajo artesanal. Por eso sabía reconocer a un maestro carpintero cuando lo veía, y acababa de ver a uno excepcional.
Esa misma tarde, Esperanza llamó a su hermana Patricia, que trabajaba como su gerente de recursos humanos en la empresa. Patty, quiero que investigues discretamente a un carpintero que se llama Antonio Medina. Se para en la carpintería de un tal Don Refugio en la calle Regina 28, en el centro. Necesito saber todo: experiencia laboral, referencias, antecedentes, carácter personal, todo lo que puedas averiguar. Patricia conocía a su hermana lo suficiente para saber que cuando Esperanza pedía una investigación, era porque había encontrado algo especial. ¿Qué pasó, hermana? ¿Encontraste otro diamante en bruto? Puede ser, Patty, puede ser. La investigación de Patricia reveló exactamente lo que Esperanza esperaba encontrar. Antonio Medina tenía un historial laboral impecable y una reputación personal intachable. Había trabajado en la carpintería El Roble Dorado durante 5 años, donde era considerado el carpintero más habilidoso y confiable del taller. Antes de eso, había estado 6 años en Maderas Selectas Guerrero, también con referencias excelentes. Sus antiguos jefes lo describían como meticuloso hasta la obsesión, honesto como pocos, y el tipo de carpintero que hace trabajos que duran para siempre sin dar problemas. No tenía antecedentes penales, no bebía alcohol, no se drogaba, no jugaba y era respetado en su barrio por ser trabajador y solidario con sus vecinos. Además, enviaba dinero regularmente a su madre viuda, que vivía en un pueblo de Michoacán. Una semana después, Esperanza regresó a su casa en la Roma con un problema nuevo. Esta vez necesitaba que alguien reparara una mesa de comedor antigua de madera de parota que había pertenecido a su abuela y que tenía un problema complejo. Las uniones de una de las patas se habían aflojado y toda la estructura estaba perdiendo estabilidad. Esperanza sabía perfectamente que era un trabajo que requería un maestro carpintero con años de experiencia, no un aficionado que podría arruinar una pieza de valor sentimental incalculable. Esa mañana pasó, casualmente, por la carpintería de Don Refugio en el centro histórico. «Buenos días, estoy buscando al carpintero Antonio Medina. La semana pasada me arregló una ventana y quedé muy satisfecha con su trabajo». Don Refugio, un hombre mayor de casi 70 años con las manos marcadas por 50 años de trabajar la madera, sonrió con orgullo paternal. «Ah, Antonio, ese muchacho es un artista con las manos. No está ahorita, pero siempre viene en las tardes a ver si hay algún trabajito». «¿Qué necesita, señora?» «Tengo una mesa antigua muy delicada que necesita reparación. Es una pieza que tiene mucho valor sentimental para mí. Necesito a alguien que de verdad sepa lo que hace». Don Refugio asintió comprensivamente. Para eso no hay nadie mejor que Antonio. Ese joven entiende la madera como si hubiera nacido dentro de un árbol. Déjeme su dirección y yo le mando razón en cuanto lo vea. Esa tarde, Antonio tocó el timbre de la casa de Esperanza con su caja de herramientas al hombro y una expresión de sorpresa genuina en el rostro. Cuando ella abrió la puerta, fingió sorpresa también. «¡Qué casualidad! Usted es el carpintero de la ventana. Don Refugio me dijo que necesita que le repare una mesa». «Así es, joven Antonio. Pase, por favor. Está en el comedor». Esperanza lo llevó al comedor principal, donde una hermosa mesa de 8 puestos dominaba el espacio. Era claramente una pieza de gran valor, tanto económico como sentimental, con incrustaciones de concha nácar en las patas y un acabado que hablaba de décadas de cuidado meticuloso. Antonio se acercó a la mesa con el respeto que se tiene ante una obra de arte auténtica. Sus manos recorrieron la superficie pulida, examinaron las uniones problemáticas, probaron la estabilidad general de la estructura.
Es una pieza hermosísima, señora Esperanza. Madera de parota auténtica, probablemente de mediados del siglo pasado. El trabajo de marquetería es excepcional. El problema está en esta pata, ¿verdad? Esperanza asintió con expresión preocupada. Se tambalea y me da mucho miedo que se rompa completamente. Tiene un valor sentimental enorme para mí. Antonio se arrodilló para examinar la unión problemática más detalladamente. Era exactamente el tipo de reparación que separaba a los carpinteros aficionados de los verdaderos maestros del oficio. Las uniones originales habían sido hechas con técnica tradicional de espiga y mortaja, reforzadas con cola animal que se había debilitado naturalmente con el paso de las décadas. Pero la madera estaba en perfecto estado. Solo necesitaba ser desmontada cuidadosamente, limpiada a fondo y vuelta a ensamblar con técnicas modernas, pero respetando el diseño original. El trabajo sí se puede hacer, señora, pero va a requerir tiempo y mucha paciencia. Hay que desarmar la unión con cuidado extremo para no dañar la marquetería original, limpiar todo rastro de la cola vieja sin afectar el acabado y volver a ensamblar con adhesivos modernos que van a durar otros 50 años. Es trabajo de 2 días completos, mínimo. Esperanza fingió preocupación por el costo. ¿Y cuánto me cobraría por un trabajo tan delicado? Antonio hizo cálculos mentales, considerando la complejidad, el tiempo requerido y el valor de la pieza. 1.200 pesos, señora. Es trabajo muy delicado, y le prometo que va a quedar mejor que nueva. Pero necesito hacerlo aquí en su casa. No conviene mover una pieza tan valiosa. Perfecto, joven Antonio. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo, si usted quiere, señora Esperanza. Durante los siguientes 2 días, Esperanza tuvo oportunidad de observar a Antonio trabajar en su elemento natural. El primer día fue pura cirugía controlada. Con paciencia infinita de monje tibetano, Antonio desmontó la unión problemática utilizando técnicas que combinaban tradición ancestral con conocimiento moderno. Utilizó vapor de agua destilada para ablandar la cola animal antigua sin dañar la madera. Aplicó presión controlada con prensas improvisadas que fabricó específicamente para este trabajo y separó cada componente etiquetándolo y fotografiándolo con el celular para garantizar un reensamblaje perfecto. El segundo día fue reconstrucción pura y arte aplicado. Antonio limpió meticulosamente cada superficie con solventes específicos que eliminaban residuos sin afectar el acabado original. Lijó suavemente solo las áreas que lo requerían, usando técnicas que había perfeccionado durante años de experiencia, y aplicó adhesivo estructural de última generación con precisión quirúrgica. Cuando volvió a ensamblar las piezas, el ajuste fue tan perfecto que parecía que la mesa nunca había tenido problemas. La clave de este tipo de reparaciones, le explicó a Esperanza mientras trabajaba, es entender que cada pieza antigua tiene su propia personalidad. No puedes forzarla a hacer algo que no es. Tienes que trabajar con ella, respetando lo que los maestros antiguos crearon, pero dándole la fuerza que necesita para seguir viviendo. Esperanza estaba genuinamente impresionada por el nivel de conocimiento y cuidado que Antonio demostraba. Había contratado a muchos carpinteros para su empresa a lo largo de los años, pero pocos tenían esa combinación rara de habilidad técnica excepcional y sensibilidad artística genuina. ¿Dónde aprendió a trabajar con piezas antiguas de esta manera? Mi abuelo Evaristo, señora. Él reparaba muebles coloniales en Pátzcuaro, Michoacán. Me enseñó que cada mueble viejo es como un libro de historia. Cuenta la historia de las familias que lo usaron, las manos que lo cuidaron. Por eso hay que tratarlo con respeto, no como si fuera solo madera y cola. Cuando terminó el trabajo,
La mesa estaba más sólida y estable que cuando había salido del taller original décadas atrás. Esperanza la probó desde todos los ángulos posibles. Puso peso sobre ella, la movió ligeramente, no había ni el más mínimo movimiento o inestabilidad. La reparación era completamente invisible, como si nunca hubiera existido problema alguno. Es trabajo de maestro, Antonio. Esta mesa va a durar otros 100 años sin problemas. Esa es la intención, señora Esperanza. Los muebles bien hechos y bien cuidados no se rompen, se heredan de generación en generación. Esperanza le pagó los 1.200 pesos acordados, pero esta vez añadió algo más significativo que dinero extra. Antonio, ¿me permite hacerle una pregunta personal? Claro que sí, señora. Con su nivel de habilidad y conocimiento, ¿por qué no tiene su propia carpintería? Podría cobrar mucho más por trabajos como este. Antonio suspiró con la resignación de quien ha enfrentado esta realidad muchas veces. El capital inicial, señora Esperanza. Para montar un taller necesitas maquinaria industrial, un local comercial, inventario de materiales, permisos, seguros. Todo eso cuesta una fortuna. He estado ahorrando durante años, pero entre mantener a mi madre en Michoacán, la renta, la comida y los gastos básicos, es muy difícil acumular lo suficiente para el gran salto. Y si tuviera la oportunidad de trabajar en una empresa establecida, con todas las herramientas y materiales que necesita, Antonio la miró con curiosidad creciente. Pues sería una bendición, señora. Pero las empresas grandes casi no contratan gente como yo. Quieren carpinteros con títulos técnicos, certificaciones oficiales, papeles que yo no tengo, porque aprendí el oficio de manera tradicional. Esperanza sonrió con una expresión que Antonio no supo interpretar completamente. A veces, las empresas más inteligentes saben reconocer el verdadero talento, venga con papeles o sin ellos. Esa noche, Esperanza tomó una decisión que había estado considerando desde el momento en que vio a Antonio trabajar en su ventana. Al día siguiente llamó a Patricia desde muy temprano. «Pati, quiero que mañana mismo traigas a Antonio Medina a la fábrica. Dile que es para una entrevista de trabajo, pero no le digas nada más. Quiero que Carlos le haga la prueba más difícil que tengamos y quiero un reporte completo y honesto de sus capacidades». Carlos Vázquez llevaba 12 años como supervisor de producción en Muebles Coloniales Esperanza y había evaluado a cientos de carpinteros durante ese tiempo. Cuando Esperanza le dijo que había encontrado un diamante en bruto que quería que evaluara, su reacción fue de escepticismo profesional comprensible. En su experiencia, los carpinteros realmente excepcionales ya estaban trabajando para las mejores empresas o tenían sus propios talleres prósperos. Al día siguiente, Patricia llamó a Antonio con el pretexto de que una empresa mueblera había escuchado buenas referencias de él y quería hacerle una prueba de trabajo. Antonio no podía creer su buena suerte. ¿De verdad, señora Patricia, una empresa me daría oportunidad? Es solo una evaluación, Antonio, pero sí, hay una posibilidad real de empleo estable si demuestra sus habilidades. Patricia le dio la dirección de la fábrica de muebles coloniales Esperanza en la zona industrial de Vallejo, pero deliberadamente no mencionó el nombre de la empresa ni que Esperanza era la dueña. Preséntese mañana a las 8 de la mañana con el señor Carlos Vázquez. Lleve sus herramientas personales y esté preparado para una prueba práctica exigente. La fábrica de muebles coloniales, Esperanza, ocupaba una nave industrial completa en una zona que Antonio nunca había visitado. Cuando llegó esa mañana puntualmente a las 8, no podía creer el nivel de las instalaciones. Era como entrar a un universo paralelo,
docenas de carpinteros trabajando con maquinaria alemana de última generación, montañas organizadas de maderas preciosas de toda la República Mexicana, y un nivel de organización y limpieza que hablaba de una empresa seria y bien administrada. Carlos Vázquez era un hombre de 48 años, complexión fuerte y manos que mostraban décadas de experiencia directa con la madera. Había empezado como operario en la empresa 15 años atrás y había ascendido por puro mérito hasta convertirse en uno de los supervisores más respetados. Cuando vio llegar a Antonio esa mañana, su primera impresión no fue especialmente prometedora. Otro carpintero desempleado buscando chamba, probablemente sin las habilidades especializadas que requería una empresa de este nivel. ¿Usted es Antonio Medina? Sí, señor Carlos, vengo por lo de la evaluación de trabajo. Carlos se sorprendió por la formalidad respetuosa y la postura digna del candidato. Está bien, Antonio. Le voy a hacer una prueba práctica que nos va a decir exactamente qué nivel de carpintero es usted. Si pasa, hablamos de empleo. Si no pasa, no hay problema, pero tampoco habrá segunda oportunidad. La prueba que Carlos había preparado era un rompecabezas diseñado específicamente para separar a los carpinteros buenos de los excepcionales. Se trataba de una cómoda de estilo colonial que había sido dañada durante el transporte. 3 cajones no cerraban correctamente, la estructura general estaba desalineada y uno de los paneles laterales tenía una fisura que había que reparar sin que se notara. Era el tipo de problema que un carpintero promedio intentaría solucionar con parches e improvisaciones, pero que un maestro carpintero sabría que requería análisis sistemático y corrección integral. Aquí tiene el problema, le dijo Carlos a Antonio, mostrándole la cómoda dañada. Los cajones no funcionan bien, la estructura está inestable y hay que arreglar todo sin que se note que hubo daños. El cliente es muy exigente y no puede saber que hubo problemas. ¿Qué haría usted? Antonio examinó la cómoda con su metodología habitual. Primero una inspección visual completa desde todos los ángulos. Después, un análisis detallado de cada componente problemático. Luego, pruebas de funcionamiento sistemáticas. En 15 minutos, había identificado no solo los problemas evidentes, sino las causas raíz que los habían producido. Señor Carlos, esta cómoda tiene daños en cadena causados por un impacto en la esquina superior derecha. Vea. Antonio comenzó a mostrar cada problema y su conexión con los demás. El golpe desalineó toda la estructura. Eso hizo que los rieles de los cajones se salieran de escuadra, y la presión desigual causó esta fisura en el panel. Pero todos los componentes se pueden reparar perfectamente. La madera es de excelente calidad, solo necesita corrección técnica precisa. Carlos estaba impresionado por la precisión del diagnóstico, pero quería ver si Antonio podía realmente ejecutar la reparación. ¿Cuánto tiempo necesitaría para dejarla perfecta? Antonio hizo cálculos mentales considerando cada paso del proceso de reparación. Si me proporciona las herramientas adecuadas y un espacio de trabajo sin interrupciones, puedo tenerla lista en 4 horas. Carlos casi se rió. Sus carpinteros más experimentados habían estimado que ese trabajo tomaría al menos un día completo. Está bien, Antonio. Tiene 4 horas exactas. Si lo logra, definitivamente hablamos de contrato permanente. Carlos le asignó una sección de la fábrica equipada con todas las herramientas necesarias y se retiró, no sin antes alertar discretamente a algunos de sus carpinteros veteranos para que observaran al nuevo candidato. En su experiencia, los fanfarrones duraban máximo 30 minutos antes de darse cuenta de que habían prometido más de lo que podían entregar. Antonio comenzó su trabajo con el ritual que había heredado de su abuelo.
Organizó meticulosamente todas las herramientas que iba a necesitar, preparó su área de trabajo como si fuera un quirófano y planificó mentalmente cada paso del proceso de reparación. Los carpinteros de la fábrica se acercaron discretamente para observar, intrigados por ver a alguien que se preparaba para intentar un desarme y reparación completa de una pieza tan compleja. La primera hora fue análisis y preparación pura. Antonio desmontó la cómoda componente por componente, etiquetando cada pieza según su posición original y organizándolas en el orden exacto en que las volvería a ensamblar. Los observadores notaron inmediatamente que no había movimientos desperdiciados ni dudas técnicas. Cada decisión era precisa, cada herramienta se usaba para el propósito específico para el que había sido diseñada. «Este cabrón sí sabe lo que hace», murmuró uno de los veteranos con admiración creciente. La segunda hora fue corrección y refinamiento. Antonio identificó cada componente que necesitaba ajuste o reparación, y con paciencia de cirujano corrigió las deformaciones causadas por el impacto. Utilizó la sierra de mesa con una precisión que impresionó incluso a los operadores más experimentados, creando cortes perfectos para las piezas de reemplazo que necesitaba fabricar. Para reparar la fisura del panel lateral, aplicó una técnica de injerto que pocos carpinteros dominan. Cortó una sección microscópica de madera del mismo tono y veta, la insertó perfectamente en la fisura y la lijó hasta que la reparación fue completamente invisible. Las horas tercera y cuarta fueron reensamblaje magistral. Aquí fue donde el verdadero talento de Antonio se hizo evidente para todos los observadores. El orden en que reconstruyó la cómoda era una masterclass de carpintería. Primero la estructura principal, verificando escuadra y nivel en cada paso. Luego los refuerzos internos, asegurándose de que toda la geometría fuera perfecta. Después, los rieles de los cajones, calibrados con precisión micrométrica para garantizar deslizamiento suave. Finalmente, los cajones mismos, ajustados individualmente hasta lograr funcionamiento perfecto. Exactamente a las 4 horas, Antonio llamó a Carlos. «Señor, la cómoda está lista para inspección». Carlos llegó esperando ver un trabajo aceptable, pero probablemente imperfecto, considerando el tiempo límite tan exigente. Lo que encontró lo dejó literalmente sin palabras. La cómoda no solo funcionaba perfectamente, sino que lo hacía mejor que cuando había salido de producción original. Todos los cajones se deslizaban como si estuvieran sobre seda, la estructura era sólida como una roca y la reparación del panel lateral era completamente invisible incluso bajo luz directa. «¿Cómo diablos hizo esto en 4 horas?» preguntó Carlos, genuinamente incrédulo. «Planificación sistemática, señor Carlos. Si uno analiza correctamente el problema y planifica cada paso antes de empezar, el trabajo fluye naturalmente. El secreto no es trabajar más rápido, es no perder tiempo en movimientos innecesarios o correcciones posteriores». Carlos examinó la cómoda desde todos los ángulos posibles, buscando algún defecto o atajo que explicara la velocidad. No encontró ninguno. Era trabajo de maestro ejecutado en tiempo récord. Esa tarde, Carlos llamó directamente a Esperanza, aunque no sabía que ella conocía personalmente a Antonio. «Jefa, no sé de dónde salió este carpintero, pero es extraordinario. Hizo en 4 horas lo que cualquiera de nuestros mejores hombres habría tardado 8 horas en completar, y lo hizo con una calidad que da pena comparar. Necesitamos contratarlo inmediatamente antes de que se entere cualquier competencia». Esperanza sonrió al teléfono, satisfecha pero no sorprendida. «¿Tan excepcional es, Carlos?» «Jefa, en 12 años supervisando esta planta, es el carpintero más talentoso que he evaluado.
Si no lo contratamos, estamos cometiendo el error más grande de nuestra historia empresarial. Al día siguiente, Esperanza citó a Antonio en las oficinas administrativas de la empresa, ubicadas en un edificio moderno anexo a la fábrica. Cuando él llegó y leyó el letrero Muebles Coloniales Esperanza en la recepción, comenzó a sospechar que algo más grande estaba sucediendo. La recepcionista lo dirigió al segundo piso, donde una secretaria lo llevó a una oficina ejecutiva con ventanas panorámicas que daban vista a toda la zona industrial. Esperanza estaba sentada detrás de un escritorio de caoba maciza trabajada a mano, vestida con un traje ejecutivo que proyectaba autoridad y profesionalismo. Cuando Antonio entró, tardó varios segundos en reconocerla completamente. «Señora Esperanza, usted es la dueña de esta empresa, efectivamente. Siéntese, por favor, Antonio. Tenemos mucho de qué platicar». Antonio se sentó, todavía procesando la magnitud de lo que estaba descubriendo. La señora que había ayudado con una ventana atascada y luego con una mesa antigua era la propietaria de una empresa mueblera que empleaba a más de 100 personas. «Usted me engañó», dijo finalmente, sin resentimiento pero con asombro genuino. Esperanza sonrió maternalmente. «No lo engañé, Antonio. Simplemente no le conté toda la historia, y lo hice por razones muy importantes que espero pueda entender. Antonio, llevo 25 años construyendo esta empresa desde cero. He visto miles de carpinteros, he contratado cientos, he tenido que despedir a algunos, pero muy de vez en cuando, tal vez una vez cada varios años, uno se encuentra con alguien verdaderamente especial. Alguien que no solo tiene habilidades técnicas excepcionales, sino que además posee algo mucho más valioso: integridad personal, orgullo genuino por su trabajo y esa chispa indefinible que convierte a un carpintero competente en un verdadero artista de la madera. Cuando usted arregló mi ventana, reconocí inmediatamente que era diferente a todos los técnicos y carpinteros que había conocido. La manera como diagnosticó el problema, cómo trabajó con respeto absoluto hacia el material, cómo se negó a inventar complicaciones innecesarias para cobrar más. Pero necesitaba estar completamente segura de mi primera impresión. Por eso inventé lo de la mesa, por eso coordiné la prueba en la fábrica con Carlos. Quería confirmar que mi intuición era correcta. Antonio escuchaba en silencio, todavía sin poder creer completamente la situación en la que se encontraba. «Carlos me confirmó ayer que usted es el carpintero más talentoso que ha evaluado en una década. Y Carlos es un hombre muy difícil de impresionar, que no exagera nunca». «Señora Esperanza, yo todavía no entiendo exactamente qué está pasando aquí». «Lo que está pasando, Antonio, es que quiero ofrecerle trabajo. Pero no cualquier trabajo. Quiero que sea supervisor de carpintería fina en nuestra división de muebles especiales. Es una posición que normalmente requiere título universitario y 10 años de experiencia en empresa grande. Pero usted tiene algo que ningún título puede enseñar: maestría natural y pasión genuina por la excelencia». Antonio se quedó callado durante varios minutos. La oferta era demasiado buena para ser real. «Señora Esperanza, yo le agradezco infinitamente la oportunidad, pero no quiero que me ofrezca trabajo por lástima o por agradecimiento». Esperanza se rió con naturalidad genuina. «Lástima. Antonio, esta empresa factura 80 millones de pesos anuales. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima o sentimentalismo. Lo estoy contratando porque necesito al mejor carpintero disponible, y después de evaluarlo cuidadosamente, creo que usted es esa persona. El puesto tiene sueldo de 32,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad y calidad.
Va a tener un equipo de 8 carpinteros especializados bajo su supervisión, acceso a la mejor maquinaria del país y presupuesto para desarrollar técnicas nuevas y productos innovadores. Lo único que le pido a cambio es que haga lo que ya sabe hacer: trabajar con la excelencia que demostró en mi casa y en la fábrica. 32,000 pesos mensuales. Era más dinero de lo que Antonio había ganado en toda su vida laboral. En la carpintería El Nogal había ganado 8,000 pesos en los buenos meses. Señora Esperanza, yo nunca he supervisado empleados. Nunca he trabajado con maquinaria industrial de este nivel. Se aprende, Antonio. Lo importante no se puede enseñar: el ojo para detectar calidad, el respeto por los materiales, la obsesión por hacer las cosas correctamente. Eso se lleva en el ADN, no se aprende en ninguna escuela técnica. Esperanza se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana que daba vista a la fábrica. ¿Sabe cuál es el desafío más grande que enfrento en esta empresa? Encontrar carpinteros que trabajen como si cada mueble fuera para su propia familia. La mayoría hace trabajos suficientemente buenos para pasar, pero suficientemente bueno no construye una reputación de 25 años ni clientes que regresan generación tras generación. Necesito gente que haga trabajos que van a durar décadas y van a hacer que los clientes se sientan orgullosos de haberlos comprado. Mi difunto esposo solía decir que una empresa no la construyen las máquinas ni los edificios bonitos, la construye la calidad de la gente que trabaja en ella. Y gente excepcional como usted es lo más difícil de encontrar en cualquier industria. Esperanza regresó a su escritorio y sacó un contrato que tenía preparado desde la mañana. Aquí están todos los términos y condiciones. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo con calma. Consulte con su familia si es necesario, pero espero una respuesta dentro de una semana. Tengo varios proyectos importantes esperando y necesito que alguien con su nivel de habilidad los maneje personalmente. Antonio tomó el contrato con manos que temblaban ligeramente. Las palabras se veían borrosas porque tenía los ojos húmedos de emoción contenida. Señora Esperanza, yo no sé qué decirle. Esto va a cambiar mi vida por completo. Esa es precisamente la intención, Antonio. Pero recuerde algo muy importante: yo no le estoy regalando nada que no se haya ganado con su trabajo y su carácter. Su habilidad habla por usted. Yo solamente estoy reconociendo lo que ya está ahí, esperando la oportunidad correcta para brillar. Esa noche, Antonio regresó a su cuartito en la vecindad de la colonia Doctores, pero por primera vez en meses no se sintió oprimido por las paredes descascaradas y el espacio estrecho. Se sentó en su cama y leyó el contrato completo 4 veces consecutivas. Era completamente real. No solo el salario, sino las responsabilidades, las oportunidades de crecimiento profesional, el acceso a tecnología de punta que había visto solo en revistas especializadas. Era todo lo que había soñado durante años de trabajo duro y perseverancia silenciosa. Al día siguiente, Antonio se presentó en la oficina de Esperanza con el contrato firmado y una determinación férrea en la mirada. Acepto su oferta, señora Esperanza, y le doy mi palabra de que no se va a arrepentir de esta decisión. No me voy a arrepentir, Antonio, porque sé reconocer la calidad cuando la tengo enfrente. Ahora venga, vamos a la fábrica. Su equipo lo está esperando. Los primeros días de Antonio como supervisor de carpintería fina fueron un torbellino de aprendizaje acelerado y adaptación. Carlos Vázquez le enseñó los sistemas operativos de la empresa, los estándares de calidad específicos, los procedimientos de seguridad industrial. Pero más importante, le presentó formalmente a su equipo de 8 carpinteros especializados, todos con años de experiencia en la empresa, y todos inicialmente escépticos de tener un supervisor nuevo que había llegado directamente de la calle.
sin pasar por el proceso tradicional de ascensos internos. El primer proyecto que Esperanza asignó específicamente al departamento de Antonio fue un comedor completo para un hotel boutique en San Miguel de Allende. Mesa para 14 personas, aparador, vitrina y sillas individuales. Todo en madera de tsalam, con incrustaciones de ébano macassar. Era exactamente el tipo de encargo que requería no solo habilidades técnicas excepcionales, sino también capacidad de coordinación de equipos y liderazgo efectivo. Antonio convocó a su equipo para la primera reunión de planificación. Compañeros, sé que varios de ustedes tienen más antigüedad en la empresa que yo, y respeto profundamente esa experiencia. No vengo aquí a cambiar todo de la noche a la mañana ni a imponer métodos sin consultar. Vengo a aprender de ustedes y a aportar lo que pueda desde mi experiencia personal. Pero sí les voy a pedir algo específico, que hagamos este comedor no solo bien, sino extraordinariamente bien, que sea el tipo de trabajo del que todos nos sintamos orgullosos y que el cliente recuerde durante décadas. La respuesta inicial del equipo fue mixta. Algunos, como Raúl Mendoza, un carpintero veterano con 18 años en la empresa, mostraron aceptación cautelosa y curiosidad profesional. Otros, como Fernando Castillo, fueron más escépticos y directos. A ver, jefe nuevo, eso suena muy inspirador, pero aquí tenemos cuotas de producción específicas que cumplir y fechas de entrega que respetar. No podemos darnos el lujo de hacer obras de arte si eso significa retrasar otros pedidos. Antonio entendió perfectamente que tendría que ganarse el respeto y la confianza del equipo con hechos concretos, no con discursos motivacionales. Tienen toda la razón, Fernando. Las fechas de entrega son sagradas y las cuotas son importantes. Pero yo creo firmemente que podemos cumplir todos nuestros compromisos y al mismo tiempo elevar significativamente la calidad de nuestro trabajo. Denme oportunidad de demostrárselos con este primer proyecto. Durante las siguientes 3 semanas, Antonio trabajó directamente hombro a hombro con cada miembro de su equipo en el comedor de tsalam. Su estrategia fue simple pero muy efectiva: liderar con el ejemplo personal. Él tomó personalmente las tareas más complejas y técnicamente exigentes, permitiendo que el equipo observara su nivel de habilidad de primera mano. Cuando llegó el momento de hacer las incrustaciones de ébano en la mesa principal, lo hizo con una precisión artística que dejó genuinamente impresionados hasta a los carpinteros más experimentados y críticos. ¿Dónde diablos aprendió a hacer incrustaciones así?, le preguntó Raúl mientras observaba a Antonio crear patrones geométricos perfectos que parecían joyas incrustadas en la madera. Mi abuelo Evaristo, Raúl, él trabajaba muebles coloniales en Michoacán y me enseñó que si vas a decorar una pieza, la decoración tiene que ser más perfecta que la pieza base, porque es lo primero que la gente va a notar y recordar. El nivel de detalle y perfección técnica que Antonio exigía de sí mismo comenzó a contagiarse naturalmente al resto del equipo. Los carpinteros empezaron espontáneamente a tomarse más tiempo en los acabados, a verificar sus medidas 2 veces antes de cortar, a lijar un poco más cada superficie hasta lograr suavidad absoluta. Cuando el comedor estuvo completamente terminado 3 semanas después, era objetivamente una obra maestra de carpintería contemporánea. La mesa tenía un acabado como espejo que reflejaba las luces del techo. Las incrustaciones de ébano parecían haber crecido naturalmente de la madera base, y cada silla era individualmente perfecta, pero formaba parte de un conjunto armonioso. Carlos Vázquez vino personalmente a inspeccionar el trabajo terminado y se quedó varios minutos sin poder articular palabras.
En 15 años, supervisando producción en esta empresa, nunca había visto un trabajo de este nivel de refinamiento y perfección técnica. Esperanza también vino a examinar el comedor antes de que fuera enviado al cliente. Su reacción fue inmediata y emocional. Esto no es carpintería industrial, esto es arte aplicado de nivel museístico. El cliente del hotel en San Miguel de Allende no solo pagó el precio completo sin ningún cuestionamiento, sino que inmediatamente encargó 3 juegos adicionales para otros proyectos hoteleros que estaba desarrollando. Más importante aún para la reputación de la empresa, comenzó a recomendar Muebles Coloniales Esperanza a otros desarrolladores hoteleros de su nivel económico y exigencia de calidad. En los siguientes 8 meses, el departamento de Antonio se convirtió en el más solicitado y reconocido de toda la empresa. Los clientes específicamente pedían que sus proyectos fueran asignados al equipo del maestro Antonio. Las ventas de la división de muebles especiales se incrementaron en un 55%, y la lista de espera para trabajos de su departamento llegó a 4 meses. La reputación de excelencia comenzó a atraer clientes de otros estados que venían específicamente buscando el nivel de calidad que solo el equipo de Antonio podía garantizar. Pero el éxito profesional y económico no cambió la esencia personal de Antonio. Siguió llegando temprano todas las mañanas. Siguió trabajando directamente con sus manos cuando los proyectos lo requerían. Siguió tratando a cada carpintero de su equipo con respeto genuino y paciencia didáctica. Y algo fundamental, nunca olvidó de dónde venía ni las circunstancias que lo habían llevado hasta ahí. Un año después de haber empezado a trabajar en Muebles Coloniales Esperanza, Antonio estaba caminando por las calles de la colonia Doctores un sábado por la tarde cuando vio algo que le recordó dolorosamente su propia situación pasada. Un carpintero joven, de unos 28 años, sentado en la esquina de Doctor Liceaga con una caja de herramientas obviamente usada pero bien cuidada, esperando que alguien le ofreciera trabajo. El muchacho tenía la misma expresión de esperanza mezclada con desesperación que Antonio recordaba haber tenido en su rostro no hacía tanto tiempo. Antonio se acercó con la naturalidad con que Esperanza se había acercado a él un año atrás. «Buenas tardes, maestro». «¿Anda buscando chamba?» El carpintero joven levantó la vista con expectativa inmediata. «Buenas tardes, jefe. Sí ando buscando, pero está bien difícil. Dicen que hay mucha competencia». «¿Cómo se llama?» «Miguel Hernández, para servirle». «Miguel, yo trabajo en una empresa que siempre necesita carpinteros competentes. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba técnica?» Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. «¿En serio, jefe? ¿Me daría oportunidad de demostrar lo que sé hacer?» Antonio sonrió, recordando perfectamente su propia incredulidad y esperanza de un año atrás. «Claro, pero le advierto que la prueba va a ser exigente. Si la pasa, tiene trabajo garantizado. Si no la pasa, al menos va a conocer una empresa seria y va a saber qué habilidades necesita desarrollar». Al día siguiente, Antonio llevó a Miguel a la fábrica y le explicó la situación a Carlos Vázquez. «Carlos, necesito que le hagas una evaluación completa a este joven, la misma prueba que me hiciste a mí hace un año». Carlos sonrió, entendiendo perfectamente la situación. «¿Encontraste otro diamante en bruto?» «No sé todavía, pero quiero darle la misma oportunidad que me dieron a mí». Miguel pasó la prueba satisfactoriamente. No al nivel excepcional de Antonio, pero sí demostrando competencia técnica sólida y, más importante, actitud de aprendizaje genuina. «Tiene fundamentos buenos y manos seguras», reportó Carlos. «Con entrenamiento adecuado y mentoría puede desarrollar su potencial completamente». Antonio habló personalmente con Esperanza para autorizar la contratación de Miguel como aprendiz especializado en su departamento.
¿Otro protegido?, preguntó Esperanza con una sonrisa cómplice. Alguien que necesita la misma oportunidad que usted me dio hace un año, respondió Antonio. Y si resulta ser la mitad de bueno que usted, va a ser una excelente adición al equipo. Esperanza aprobó la contratación inmediatamente. Había aprendido a confiar completamente en el criterio de Antonio para evaluar tanto habilidad técnica como carácter personal. Miguel se integró al equipo de Antonio como el aprendiz más entusiasta y dedicado que habían visto en años. Llegaba una hora antes que todos los demás, se quedaba hasta que el último carpintero terminaba y hacía preguntas inteligentes sobre cada técnica que observaba. Antonio tomó a Miguel bajo su mentoría personal, enseñándole no solo técnicas avanzadas de carpintería, sino los valores fundamentales que su propio abuelo le había transmitido: respeto absoluto por la madera, orgullo genuino por el trabajo bien ejecutado, honestidad total en todas las relaciones profesionales. 8 meses después, Miguel ya era un carpintero competente y respetado dentro del equipo. Un día, mientras trabajaban juntos en una cómoda de caoba para un cliente particular, Miguel le dijo a Antonio: «Maestro, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted literalmente cambió el rumbo de mi vida». Antonio sonrió mientras lijaba una superficie hasta dejarla sedosa. «No me des las gracias a mí, Miguel. Agradéceselo a la vida por haberte puesto en el camino correcto. Y cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como realmente funciona el mundo». Esperanza observaba esta dinámica con satisfacción profunda y orgullo maternal. No solo había encontrado un carpintero excepcional en Antonio, había encontrado a alguien que entendía instintivamente que el verdadero éxito se mide no únicamente por los logros personales, sino por la capacidad de ayudar a otros a desarrollar su potencial. La empresa estaba creciendo sostenidamente. La calidad de los productos había alcanzado niveles de reconocimiento nacional y se estaba creando una cultura organizacional de excelencia y solidaridad que se extendía mucho más allá de las paredes de la fábrica. 2 años después del día en que Antonio había reparado gratuitamente una ventana atascada en la Roma, Muebles Coloniales Esperanza había abierto una división completamente nueva dedicada a muebles de arte y restauración de piezas históricas, con Antonio como director técnico general. Su equipo había crecido a 22 carpinteros especializados, todos seleccionados personalmente por él, usando exactamente los mismos criterios que Esperanza había usado para evaluarlo: competencia técnica excepcional, combinada con integridad personal incuestionable y pasión genuina por la excelencia artesanal. Antonio se había mudado a un departamento cómodo en la colonia del Valle, pero seguía visitando regularmente la colonia Doctores y otras zonas populares de la ciudad. No para recordar nostálgicamente tiempos difíciles, sino para mantener contacto con sus orígenes y para seguir buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidades reales. En 2 años había recomendado personalmente y ayudado a conseguir empleo a 12 carpinteros más, todos los cuales habían demostrado ser adiciones valiosas a diferentes empresas de la industria mueblera. Una tarde de viernes, Antonio estaba en su oficina revisando los diseños para un comedor que habían encargado para el Palacio Nacional, cuando su asistente le informó que tenía una visita inesperada. «Dice que se llama Esperanza Morales y que no necesita cita». Antonio sonrió ampliamente. Después de 2 años de trabajo conjunto, Esperanza seguía sorprendiéndolo ocasionalmente, con visitas espontáneas para discutir nuevos proyectos o simplemente para conversar. «Esperanza, ¿qué la trae por aquí un viernes por la tarde?» «Vengo a proponerte algo importante, Antonio.
algo que he estado considerando durante meses. Esperanza se sentó frente al escritorio de Antonio con la misma sonrisa misteriosa que había tenido el día que le reveló su verdadera identidad. Estoy pensando en retirarme parcialmente de la operación diaria del negocio. Quiero dedicar más tiempo a viajar, a leer, a disfrutar los nietos. Pero no quiero vender la empresa a extraños, ni dejarla en manos de administradores que no entiendan su esencia. ¿Me está ofreciendo comprar la empresa?, preguntó Antonio, completamente incrédulo. Te estoy ofreciendo algo mejor que eso. Te estoy ofreciendo sociedad igualitaria, 50 y 50%. Tú manejas todas las operaciones técnicas y de producción. Yo mantengo las relaciones estratégicas con clientes importantes y desarrollo de nuevos mercados. Los dos nos beneficiamos del crecimiento. Tú tomamos las decisiones fundamentales juntos. Antonio permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud increíble de lo que Esperanza le estaba proponiendo. De carpintero desempleado, durmiendo en una vecindad, a socio igualitario de una empresa que ahora facturaba más de 120 millones de pesos anuales. Era una transformación que parecía salida de un sueño imposible. Esperanza, yo no tengo capital para comprar 50% de esta empresa. No necesitas comprarlo, Antonio. Te lo has ganado completamente. En los últimos 2 años has incrementado nuestras ventas en un 140%. Has elevado nuestra reputación al nivel de las mejores empresas internacionales. Has desarrollado una división completamente nueva que es altamente rentable. Y has creado una cultura de trabajo que es envidiada por toda la industria. Eso vale mucho más que cualquier inversión financiera. Pero tengo una condición no negociable, continuó Esperanza con seriedad. Quiero que me prometas que siempre vas a mantener los valores que te trajeron hasta aquí, que nunca vas a olvidar que el éxito real se mide por la calidad del trabajo y por cuánta gente ayudas a crecer profesionalmente. Que siempre vas a ser el tipo de jefe que tú habrías querido tener cuando estabas empezando y buscando oportunidades. Antonio extendió su mano para estrecharla de Esperanza con firmeza y emoción genuina. Trato hecho, socia. Esa misma tarde, los dos firmaron los documentos legales que convertían a Antonio Medina, el carpintero que había dormido en una vecindad compartida, en copropietario de una de las empresas de muebles más exitosas y respetadas de México. La ceremonia de firma fue sencilla pero significativa, y Esperanza insistió en organizar una pequeña celebración con todo el personal de la fábrica. Cuando anunció la nueva sociedad con Antonio, la reacción fue de alegría genuina y aplauso entusiasta. Todos los carpinteros sabían por experiencia directa que trabajar para Antonio significaba trabajar para alguien que los entendía, los respetaba profesionalmente y los ayudaba a crecer tanto técnica como personalmente. 5 años después, la empresa Muebles Coloniales Esperanza Medina era reconocida internacionalmente por la calidad excepcional y la innovación artística de sus productos. Tenían contratos permanentes con las cadenas hoteleras más prestigiosas de México. Exportaban regularmente a Estados Unidos, Canadá y España y habían ganado 6 premios internacionales de diseño y excelencia artesanal. Pero para Antonio, el indicador más importante de éxito no eran los números financieros ni los reconocimientos externos, era el hecho de que habían creado empleos dignos y bien remunerados para más de 150 carpinteros, muchos de los cuales habían llegado a la empresa en circunstancias similares a las suyas. Antonio mantenía religiosamente una tradición personal.
Cada viernes por la tarde dedicaba 2 horas a caminar por las colonias Doctores, Obrera, Tránsito y otras zonas populares, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidades reales de crecimiento. No siempre encontraba candidatos apropiados, pero cuando lo hacía, sabía exactamente qué proceso seguir para evaluarlos y potencialmente incorporarlos. En 5 años, había ayudado directamente a conseguir empleo estable a 23 carpinteros, y todos ellos habían prosperado en sus nuevas posiciones. Un viernes por la tarde, mientras caminaba por la Avenida del Trabajo cerca del Metro Chabacano, Antonio vio a un carpintero mayor, de aproximadamente 55 años, sentado en la banqueta con una caja de herramientas que había conocido mejores tiempos. El hombre tenía la mirada perdida y resignada de quien ha buscado trabajo durante demasiado tiempo sin resultados positivos. Algo en su postura y en la manera como cuidaba sus herramientas le recordó dolorosamente a su propio abuelo Evaristo. Antonio se acercó con la misma naturalidad y respeto con que Esperanza se había acercado a él años atrás. «Buenas tardes, maestro. ¿Anda buscando trabajo?» El carpintero mayor levantó la vista sin mucha esperanza visible. «Buenas tardes, joven. Sí ando buscando, pero está muy complicado. Dicen que ya estoy muy mayor para este trabajo. ¿Cómo se llama, maestro?» «Evaristo Medina, para servirle». Antonio sintió que el corazón se le detenía completamente. Ese era exactamente el nombre de su abuelo fallecido, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre carpintería y sobre la vida. «Maestro Evaristo, ¿de casualidad no tuvo familia en Michoacán?» El hombre lo miró con más atención, intrigado por la pregunta específica. «Sí, joven. Tuve un nieto carpintero, pero perdí contacto con él hace muchos años cuando me vine a la capital buscando trabajo. Se llamaba Antonio». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Antonio sin que pudiera controlarlas. «Abuelo, soy yo. Soy Antonio, su nieto». El reencuentro fue emotivo y prolongado, ahí mismo en la banqueta de la Avenida del Trabajo. Don Evaristo le contó a Antonio que había estado buscándolo durante años, pero después de la crisis económica había perdido su rastro completamente. «Mijo, me dijeron que trabajabas en una empresa grande en la capital, pero nunca supe dónde ni cómo encontrarte». «Abuelo, no solo trabajo en una empresa grande, soy dueño de una empresa grande, y todo lo que soy se lo debo a lo que usted me enseñó cuando era niño». Antonio llevó inmediatamente a su abuelo a conocer las instalaciones de muebles coloniales Esperanza Medina. Don Evaristo no podía creer que su nieto hubiera construido todo eso. La fábrica, las oficinas, los cientos de empleados, la maquinaria de última generación. «Pero, mijo, ¿cómo fue que llegaste tan lejos?» «Con los valores que usted me enseñó, abuelo. Trabajo honesto, respeto por la madera, ayudar a otros cuando uno puede, y nunca olvidar de dónde viene uno». Esperanza, que había llegado a considerar a Antonio como el hijo que nunca tuvo, se emocionó genuinamente cuando conoció a don Evaristo. «Señor Evaristo, usted debe estar muy orgulloso de su nieto. Es el mejor carpintero y el mejor hombre que he conocido en mi vida». Don Evaristo sonrió con lágrimas de alegría en los ojos. «Siempre estuve orgulloso de él, señora. Aunque no lo hubiera visto en todos estos años, sabía en mi corazón que iba a llegar lejos porque tenía buen corazón y manos inteligentes». Antonio le ofreció trabajo a su abuelo en la empresa, pero don Evaristo, con la sabiduría de sus 72 años, declinó gentilmente. «Mijo, ya cumplí mi tiempo de trabajar duro. Ahora mi chamba es estar orgulloso de ti y esperarme a conocer a los bisnietos que espero me des pronto». En lugar de trabajo, Antonio le compró una casita cómoda en la colonia del Valle, cerca de su propio departamento, y se aseguró de que su abuelo tuviera todo lo que necesitaba para una vejez digna y tranquila.
La historia de Antonio Medina se convirtió en leyenda no solo en la industria mueblera mexicana, sino en escuelas técnicas y programas de capacitación laboral en todo el país. No únicamente por su éxito empresarial espectacular, sino por la manera como había mantenido sus valores fundamentales y había creado oportunidades para otros trabajadores. En universidades tecnológicas, contaban su historia como ejemplo viviente de que el talento genuino y la integridad personal siempre encuentran su recompensa apropiada. Pero para Antonio, el verdadero éxito nunca se medía en dinero, reconocimientos públicos o números de producción. Se medía en las veces que veía a un carpintero que había ayudado a colocar, prosperando y creciendo en su nuevo trabajo. Se medía en la calidad excepcional de los muebles que salían diariamente de su fábrica, muebles hechos con amor genuino y respeto que durarían generaciones enteras. Se medía en poder abrazar a su abuelo Evaristo cada domingo y contarle sobre los nuevos proyectos, los empleados que estaban creciendo, los clientes satisfechos. Y cada vez que caminaba por las calles de las colonias populares de la capital, recordaba vívidamente a la Esperanza Morales, que se había acercado a él aquella tarde cuando más lo necesitaba. Recordaba que el mundo está lleno de oportunidades disfrazadas de problemas cotidianos, y que a veces lo único que una persona necesita para transformar su vida completamente es que alguien con experiencia y recursos reconozca su talento genuino y le dé una oportunidad real de demostrarlo. Porque al final del día, como le había enseñado su abuelo Evaristo y como él ahora enseñaba pacientemente a las nuevas generaciones de carpinteros, la verdadera medida de un buen carpintero no se encuentra únicamente en su habilidad técnica para trabajar la madera, sino en su capacidad para construir no solamente muebles duraderos, sino vidas mejores y más dignas para sí mismo y para todos los que tienen la fortuna de trabajar con él. Y esa era la madera más noble y valiosa de todas, la madera humana que se construye con trabajo honesto, oportunidades compartidas y gratitud que se convierte en acción solidaria.